estoy tratando de bajar un poquito la factura de luz. Microondas en 20 minutos por día, la televisión 4 horas por día, o sea, 9 lámparas 4 horas por día encendidas, una PC 4 horas. Te voy a desenchufar la computadora. No, pará, ¿qué haces? No, mi amor, no había guardado nada. Bueno, pero yo me acuerdo de todo. Hay que desenchufarse, la tecnología nos está aislando, mi vida. Todo un consumo tipo de una familia que si hoy lo consume en forma ineficiente son equivalentes a 300 kWh por mes. Mirá qué sorpresón que tengo, ¿eh? ¿Qué haces? Y es como generar un clima romántico como cuando éramos jóvenes. Por ahí es para conjugar, yo ahorro, tú ahorras, él ahorra. Él ahorra. Fueron parte de lo que dijo Juan José Aranguren. A ver. Bienvenido primero. ¿Cómo andan? Perdón, me metí ahí a hablar. No, primero para darte la bienvenida. A ver, vamos a ver un poco cronológicamente qué es lo que pasó. El gobierno aplicó el aumento de la tarifa, más o menos entre un 60 y un 150% de la tarifa para todos. Pero también aumentó la tarifa social, un 35% hasta 92 pesos. A Aranguren le preguntan por eso, le preguntan, bueno, ¿cuál es el límite? Esos 300 kilowatts en algunos casos, 150 kilowatts en otros casos, y ahí él responde. Responde sobre cuánto gastás y te pasás al toque, es decir, 4 horas de televisión por día y ya te pasaste de esa tarifa social, tienes que pagar como cualquiera con ese aumento bastante fuerte y con esa tarifa tan fuerte que hay, tan alta que hay ahora en la Argentina, que empezó a subir en los últimos meses. Él ahora, bueno, después se dijo, estos no serán los tips de Aranguren. Después, hoy sacó un comunicado el Ministerio de Energía, en el cual Aranguren dice, bueno, yo no es que le pedí a la población que use 4 horas de televisión por día, 4 horas de aire acondicionado y demás, sino que advertía, ante la pregunta de una periodista, que esos eran el consumo que elevaba a más de 300 kilowatts por mes justamente lo que uno gasta en su casa. Ahí hay algo que Aranguren está admitiendo, que es que con solamente esos tips ridículos, el aire acondicionado 4 horas y la televisión y bueno, todos los otros que dio, ya te pasás y no llegás a la tarifa social. Y uno no llega a poder pedir esa tarifa diferenciada, más subsidiada, que da el gobierno. Y por eso estaba admitiendo Aranguren que con cualquier tipo de gasto, con el microondas, con la heladera, con una heladera o un microondas que lo usás 2 o 3 veces, ya te pasaste. Y esa tarifa social queda muy lejana y eso poder pagar un poco más barato queda muy lejos. Ahora, nuevamente un error, Darío, ¿no? En la forma de comunicar de un ministro. Hay varios errores dentro de los ministros de Macri a la hora de comunicar o de enviar un Twitter. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Bueno, y encima, a ver, es un error también porque el gobierno lo que quería decir es que este tarifazo se iba a dividir, que iba a estar en febrero y en marzo, que iba a llegar de una manera más tranquila y de hecho está buscando que el índice de inflación así no sea tan alto, lo cual está bien, es una estrategia que tiene que ver más con la nomenclatura. Y hay un error de comunicación porque ante la pregunta sobre qué es lo que se consume más, él debería pedir que se ahorre, pero no debería ser que es algo forzoso y que si no uno no puede acceder a una tarifa normal. El ministro también tuvo esta semana, o en realidad se empezó a difundir, digo, lo mostró Cristina Fernández y por eso se hizo más partidario, pero lo cierto es que en su momento él había dicho que la tarifa para los pobres iba a ser gratis, que los pobres no iban a pagar por la electricidad y tuvo un aumento importante, si bien es verdad que tuvo un aumento menor para los pobres que para el resto. Digo, hay un error no sé solo de comunicación, sino de llegada también a quienes más lo necesitan y demás, porque la tarifa social sigue siendo un problema para sacarla, para pedirla, y el Ministerio también tuvo muchas críticas esta semana, el Ministerio de Energía, por ese tema. Recordemos igual que Aranguren llegó el año pasado al despacho de Mauricio Macri con unas alternativas sobre cómo aplicar el tarifazo y que Macri decidió la más fuerte, la más agresiva, la más inmediata y por eso se comieron, por decirlo de alguna manera. Y ahí ya no es un error de comunicación, sino un error de aplicación, de estrategia, lo que fue la audiencia pública. María Valenta, con claro, tanto lo hablamos. Sí, por supuesto, porque además es obligatoria la audiencia pública y después fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que obligó al Gobierno Nacional a, por supuesto, convocar a los sectores para poder fijar una tarifa. Ahora bien, el aumento es del 68% promedio, llega al 148% y ya hubo declaraciones públicas del Ministro de Energía respecto de que el 80% de capital y conurbano van a pagar un aumento de hasta 185 pesos, ¿no? por mes. ¿Esto es así?
Bueno, algunas organizaciones de defensa del consumidor dicen que no es así, y también Aranguren ahí se estaba basando en una parte de la medida que estaba bien igual, que es que esto, si uno ahorra un poco más que el año pasado, en realidad consume hasta un 20% menos que el año anterior, va a pagar menos. Que para eso tenés que tener la factura, ¿no es Tenés cierto? que tener la factura. Y compararlo, que puede ser porque hizo mucho calor ese verano, ¿no? Hizo más calor El que verano ahora, pasado. ¿no? Sí, igual esto es durante todo el Sí, año, por ¿no? supuesto. Esto era una medida igual que la había aplicado el gobierno anterior y que el gobierno de ahora le había criticado. Digo, Kicillof había hecho esto de si uno consumía un 20% menos, pagaba menos. Pero bueno, más allá de eso, que de hecho Aranguren en alguna que otra oportunidad no criticó tanto a la pesada herencia y elogió alguna que otro programa, pero bueno, lo cierto es que se va a aplicar también esa parte de la tarifa, y el gobierno, bueno, tiene que ver ahora cómo se aplica y cómo llega esto a los consumidores. Los que están más calientes, para decirlo de alguna manera, o no calientes, no son enojados, sino con bastante incertidumbre sobre lo que se viene, son las pymes. Esta vez sí son las que dijeron, mira, estábamos en el límite y ahora sí nos va a costar mucho actualizarnos y poder pagar esa tarifa. Esa tarifa que en algún momento les llegó con un aumento del 1800%, que después se bajó al 400%, que ahora va a tener esto era del gas, ¿no? Pero que ahora va a tener esta actualización en la luz del 150, que ahora viene también la actualización 2017 del gas, y que las pymes dicen, nosotros no podemos ir adelante con esto, no podemos actualizarlo, y están también en un momento, una encrucijada muy fuerte con el gobierno. Esta semana conocimos en el Destape que hay 250 licencias no automáticas nuevas que se van a dar de baja, es decir, 250 rubros de la economía que se van a poder importar, comprar desde el exterior sin mayores trámites burocráticos, y eso también molesta y saca de competencia a muchas pymes que se quejaban de esto. Darío, sabemos que el gobierno lo que quiere es que para este año, el 2017, que la mejora económica llegue al bolsillo de la gente. Pero estamos notando que cada vez hay más aumentos. Hoy en la tapa del Diario de la Nación aumenta la cuota de los colegios privados para los padres. Frente a esto, aumentos, ¿y qué hacemos con las elecciones? Bueno, ahí lo que puede contestar el gobierno es: nosotros tenemos que manejar la economía, ordenar la economía paralelamente a las elecciones, pero nosotros sabemos que en toda democracia el trámite electoral es muy importante, y obviamente el gobierno quería que llegara a 2017 más ordenado, no esperaba perder un año. Muchos economistas del gobierno consideran que perdieron un año en el orden de lo que ellos consideran la economía, porque el gobierno tiene un modelo muy distinto al gobierno anterior. Y dicen, por eso lo sacaron a Pratgay. Melconian era uno de los que decía, bueno, se va. Claro, le cantaba. No, eso es porque abrió las paritarias. Bueno, sí. A ver, era uno de los temas eso, y también es en la previa la paritaria, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa en este 2017, donde el gobierno dijo, por ejemplo, con el tema docente, una paritaria más baja de la expectativa de inflación? Desde ¿no? ya. Bueno, hablando de paritaria, estamos en comunicación telefónica con Roberto Baradel. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, María Belén. Bien, bueno, el tema es de las paritarias docentes, ¿no es cierto? Si al no haber un salario testigo a nivel nacional y cada distrito provincial tiene que acordar el suyo, ¿cuál sería el caso en la provincia de Buenos Aires? Y si ahora está flaqueando el comienzo de clases. Bueno, primero que nosotros vamos a centrar muy fuerte en el tema nacional, porque primero no pueden desconocer una ley, dejarla de lado. Ellos tienen la obligación de convocar a la paritaria, porque está marcada por ley. Sí. Segundo, que desconocer esa ley o no tener más paritaria nacional implica no tener un piso garantizado salarial a los docentes de todo el país, y dejar librado a las provincias lo que puedan o no pagar. Por eso estaba establecida la paritaria, porque después de establecerse el piso salarial garantizado a nivel nacional, si una provincia no podía pagar ese salario, lo tenía que asistir directamente en la nación. Esto es volver a los 90, cuando había provincias que no pagaban los salarios, los chicos no tenían clases, algunos economistas las calificaban de inviables, y sucedía eso en la República Argentina. Claro, porque no todas las provincias se encuentran en las mismas condiciones, ¿no, Darío? Exactamente, inclusive el 18%, que es bajo con respecto a las expectativas, el otro día tampoco lo pudieron acordar los gobernadores, porque inclusive hasta algún gobernador dijo quizás ya no pueda pagar ni el 18%. Claro. Entonces, eso
queda en una situación muy compleja. Primero, de protección a los docentes, y segundo, de dejar librados su suerte a las provincias los conflictos. Baradel, ¿cómo calificarían ustedes los docentes esto del gobierno de querer fijar ya las paritarias en el medio de todos los aumentos que se están conociendo y en el medio de que estas semanas fueron cuando las consultoras decían, ojo que la inflación de este año no va a ser esa del 17% que espera el gobierno? Quieren recortarle el salario a los trabajadores. Es un plan de ajuste muy duro en contra de los trabajadores, porque no es que no haya plata en la República Argentina. Ustedes fíjense qué pasó con la bancaria. Si hay un sector que ha ganado en la República Argentina el año pasado y otros años, pero en particular el año pasado, es el sector financiero. Acuerda la Asociación Bancaria en paritarias libres un número que el Ministerio de Trabajo no se lo homologa. Entonces, ¿por qué no se lo homologa? Porque quiere bajarle salarios a los trabajadores de la República Argentina. Baradel, hoy conocía, lo comentaba el periodista Nicolás Lantos, que en el Ministerio de Educación van a recortar más de 10 programas que tienen que ver con... Lo van a traspasar a las provincias. ¿Cómo ven ustedes la estrategia del gobierno de hacer justamente eso que se hacía más en los 90, de pasar programas, pasar recursos a las provincias y que de esa manera pueda haber un recorte por ahí más escondido? Sí, claro, va a ser un recorte. Primero de responsabilizar al Estado Nacional de una obligación fundamental que es el sostenimiento de la escuela pública. Porque lo que dice el ministro, que las provincias son las responsables de pagar salario, una parte es así, la otra parte la paga el Estado Nacional, por ejemplo con el incentivo docente. Y además la ley de educación plantea responsabilidad primaria del Estado Nacional en el sostenimiento de la educación pública. Ellos se quieren desprender de las responsabilidades. ¿Para qué? Para que después el ajuste lo tengan que aplicar cada una de las provincias. Claro. Y hay gobernadores que ya alzaron la voz y hay, bueno, otros que están convencidos y otros que no se dan cuenta que se están metiendo Ahora, Roberto, en su propia trampa, ¿no? Roberto, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que ha decidido la CGT, por lo menos del 7 de marzo, marchar al Ministerio de la Producción y la segunda quincena de marzo un paro general? ¿Qué postura, qué visión tiene usted? Yo creo que es bueno que la CGT haya tomado esa postura, primero porque nosotros sabemos todos, la sociedad, la cantidad de despidos y suspensiones que hay en el sector privado, y en particular el sector industrial, cómo está castigado con esta situación. Y además que se necesita una acción de conjunto de todos los trabajadores de la Argentina, diciéndoles que dejen de aplicar políticas en contra de los trabajadores y del pueblo y de beneficiar a los sectores más ricos de este país. Es al revés. El Estado tiene que estar para ser garante en la búsqueda de equilibrio y beneficiar a los que menos tienen, no a los que más tienen. Es al revés, es precisamente al revés de lo que está haciendo este gobierno. Baradel, o sea, por lo que usted está expresándonos, o sea, no está de acuerdo con que, digamos, no haya un salario testigo por parte de Nación y que tenga que ser cada una de las provincias la que se las arregle en marco de las paritarias con los docentes, teniendo en cuenta la disparidad de las provincias que conocemos, porque cada una tiene una situación diferente. ¿Peligra el comienzo de clases en la provincia de Buenos Aires? No solamente en la provincia de Buenos Aires, si no hay paritaria nacional, no hay conflicto nacional. Eso no hay ninguna duda. Todos los gremios docentes nacionales ya lo han manifestado. Nosotros vamos a convocar, ya convocamos a un plenario de secretarios generales de CETERA para el día 9. Los demás gremios, creo que entre el 8 y el 9 también están convocando. Ahí vamos a tomar una decisión en conjunto de todos los gremios nacionales, pero le puedo asegurar que va a haber movilizaciones en todo el país y también aquí en la capital reclamando que haya paritaria nacional. Baradel, ¿qué números tienen en el sindicato de lo que esperan que sea la inflación? Nosotros primero queremos discutir una pérdida de poder adquisitivo del año pasado que está entre el 8 y el 10%. Y siendo muy prudentes, porque inclusive la expectativa empieza a ser más alta con los aumentos, el piso es el 25, no el 18. Se va a fijar que vemos la inflación entre el 25 y el 30. Más con el tema de los aumentos de la manera que los están planteando ahora, o sea que nosotros vamos a ver un reclamo general que va a rondar el 35%. Eso solamente, claro, el piso, porque ya provincia les ofreció a ustedes el 18%, dijeron que no, que el 25% es el piso para poder llegar a un poco más en relación con eso. ¿Hasta dónde puede llegar? Sí. El 25% es el piso de proyección de inflación de este año. Además queremos discutir
la pérdida de poder adquisitivo del salario del año pasado. Claro, lo que pasa es que le van a sacar el presupuesto, digamos, con el 17% de inflación, por eso, digamos, provincia, digamos, en marco a lo sancionado ya ofrece, esto ustedes le retrucaron con el 25%. ¿Qué margen habrá de negociación entre el piso de ustedes y el piso o, digamos, promedio de aumento que ofreció provincia? No, a ver, lo que tiene que... porque le vuelvo a decir para que se entienda, nosotros estaríamos reclamando el 35, sumando las dos cosas. Ahora, el piso ese de que hablamos es de la proyección de inflación de este año, más la pérdida del poder adquisitivo del año pasado. Entonces, claro. Hay un margen de negociación, si la provincia da un margen de negociación, porque la provincia lo que está diciendo es el 18 en 4 cuotas y se acabó. Entonces sí, eso no es negociación. O nosotros tenemos que ir a venirnos a lo que dice la provincia y hacemos una paritaria ficticia, porque en realidad lo que impulsa la provincia, o vamos adelante, llevamos adelante una negociación donde las dos partes, en el marco de la negociación, buscan un punto. Ahora, si la provincia quiere imponer el 25, o el 18, sí, en 4 cuotas y sacarlo además por decreto, si no hay paritaria, bueno, ya está, empiezan a tener todos los matices de gobiernos autoritarios, ¿no? Eliminar paritarias libres, tomar decisiones por decreto, bueno, como está haciendo el presidente de los Estados Unidos, que se maneja por decreto, precisamente creo que está tomando un cariz de esas características este gobierno. A ver, Roberto, ¿cuándo se vuelven a reunir con los funcionarios? El día 6. El 6 ahora de... El 6, pero no con los nacionales, con la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí, porque digamos nacional ni siquiera hay salario de testigos. ¿sí? Claro. No hay convocatoria. Claro, no hay convocatoria. Baradel, ¿cómo cambió el trabajo de los docentes en 2016 en comparación con 2015 por siempre los años de ajuste? No sé, esto de que los chicos van más a la escuela pensando en o sin comer los lunes, de todo el fin de semana. ¿Qué nuevas tareas hubo que adaptarse por parte de los docentes? ¿Y qué de esas tareas, qué de eso forma parte de la discusión que tienen con el gobierno? En realidad se profundizó la crisis social en nuestro país. Entonces hay muchos más chicos, papás que piden que los chicos vayan a los comedores escolares. Hay más necesidades porque las familias, cuando hay época de crisis, tienden a tener crisis también, ¿no? En el tema social y familiar. Los papás que buscan trabajo, que no tienen trabajo, que no tienen... Los primeros que han perdido el trabajo son los que hacían changas o los trabajadores precarios, pero ahora también se ve que han perdido el trabajo comerciantes, los empleados de comercio, trabajadores que pertenecen a la industria por suspensiones o por despidos. Y esto significa una recarga de tareas en el tema de la escuela que tienen que ver con el tema de lo social. Y que lamentablemente el Estado no está a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, el tema de los comedores escolares, ante una crisis tan grande como la que se está produciendo en materia de despidos, ¿qué tendría que haber hecho el Estado? Darle una cobertura a sus papás. ¿Sabes cuánto paga la provincia de Buenos Aires? Que se muestra el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora en particular, como un gobierno sensible. 12 pesos por alumno, 12 pesos, y después que nosotros hicimos medidas de esfuerzo aumentaron eso, porque tampoco lo aumentaban. 12 pesos por alumno, la capital federal paga más de 40 pesos por alumno. ¿Y qué pasa con esos chicos si las clases no empiezan? Hay recorte en el tema de los cupos, tampoco se amplía el nivel de cupos. Personal docente, orientadores educacionales, orientadores sociales, que nosotros los llamamos los equipos de orientación escolar. Más de la mitad de las escuelas no cuentan con estos equipos. Baradel, entonces, ¿y qué pasa hay una necesidad muy grande. ¿Qué pasa con estos chicos si las clases no empiezan? No, con el tema de comedores nosotros siempre planteamos el tema de los consejos escolares que tienen que entregar viandas y demás. Pero acá el tema no es que las clases, porque las clases empiezan o no, o el conflicto está o no, por una razón, no porque haya un ejercicio de hacer paro como pretenden señalar algunos. A ver, la provincia de Buenos Aires el año pasado, el presupuesto en educación significaba el 28% del presupuesto de toda la provincia.
Este año, ¿sabe cuánto significa, cuánto participa educación? No. En el 25 hubo una reducción de 3 puntos porcentuales. Para que usted tenga una idea, eso significan 16.550 millones de pesos con los que el sistema educativo provincial debería contar y no va a contar por la reducción del presupuesto. Para que dimensionen lo que significan, son la construcción de 1.000 escuelas secundarias o 1.700 jardines de infantes. Entonces, cuando hay conflicto, es por medidas de carácter público que han tomado los gobiernos, en este caso, medidas de ajuste concretos, que en lugar de invertir más recursos y mejorar la situación de las escuelas, le quitan, no invierten, ajustan, subejecutan presupuestos y hay reducción de presupuestos. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, Baradel, porque a través de su gremio usted la representa desde ya. Y a nivel nacional también la subejecución de presupuesto fue muy importante. Es más, quisieron terminar con el programa Nuestra Escuela, que es un programa nacional de formación docente, y los primeros días de enero nos tuvimos que movilizar frente al Ministerio de Educación. Baradel, le dan continuidad. Sí, le preguntaba, ¿no es cierto? Más allá del distrito de la provincia de Buenos Aires, ¿qué otras provincias o cuántas serían las que se sumarían al reclamo de este salario testigo de nación, teniendo en cuenta que no hay paritaria nacional y cada distrito se tiene que regir por sí mismo? Todas. ¿Todas? Va a ser absolutamente todo. El país, cuando nosotros decimos conflicto nacional, es conflicto desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Es conflicto en todo el país si no cumplen con la ley y no convocan a paritarias. Y nos vamos a movilizar maestros de todo el país, profesores, maestros rurales, maestros urbanos, profesores de educación física, de educación artística, de todo el país a la capital federal, a la sede del gobierno nacional, si desconocen la paritaria nacional y si no se avanza con una ley de mayor financiamiento en la educación. Baradel, ¿usted cree que el gobierno del presidente Macri es un gobierno que no mira a la clase media? Realizó rebajas impositivas a los sectores más altos, aumentó los planes sociales en cuanto al monto. ¿Cree que no mira a la clase media a la hora de gobernar? Sí, no mira ni a la clase media ni a los trabajadores, va en contra de los trabajadores, no tampoco resguarda el tema de la clase media. Es un gobierno de ricos que gobierna para los ricos, para beneficiar las ganancias de los mayores, de los sectores mayores de mayor concentración de la riqueza en este país. Todas las medidas que ha tomado este gobierno van en ese sentido y solo basta ver los números de la economía. Estábamos hablando del salario, ¿no es cierto? También hablábamos de los comedores escolares que son muy importantes. Hay chicos que si no tienen esa ración de comida directamente no comen, así que el comedor escolar en muchos casos, digamos, cumple una función social y alimenticia, nutritiva, por demás importante también, que tiene que ver con el crecimiento de chicos, su desarrollo, su bienestar y demás. ¿Qué otros aspectos también se contemplan, además de estos, cuando, digamos, se negocia con el gobierno de la provincia? El tema de infraestructura, muy importante, no han puesto un solo peso para mejorar la situación de las escuelas el año pasado. Fíjense, ustedes recorren la escuela del conurbano, e inclusive la escuela del interior, y se van a ver en qué condiciones se dan clases. Falta de personal, por ejemplo, el año pasado, a final de año estuve recorriendo escuelas, por ejemplo, para darle dos extremos, Villegas y Florencio Varela. Las dos tenían la misma problemática, infraestructura, falta de personal docente. Una directora en la escuela secundaria tenía un solo director y la escuela secundaria tiene 3 turnos y tiene un solo director y secretario, no tenía vicedirector, no tenían, además de necesidad de bibliotecarios, de más preceptores. Bueno, la falta de cargos docentes. Y el otro tema es el Programa Nacional de Formación Docente, darle continuidad. La actualización docente para nosotros es muy importante. Claro, desde ya. Roberto Baradel, muchísimas gracias por este contacto telefónico con nosotros, muy amable. No, gracias a ustedes, Carlos. Gracias. Bien, Darío, estamos ya finalizando. Sí, a ver, parte de esto también de lo que hablaba Baradel, del contexto social y demás, tiene que ver con cómo se armó también la economía 2016, el gobierno y su ordenamiento, su sinceramiento y lo que hablábamos antes del tarifazo. Obviamente que el tiempo, ¿no? El timing, como se dice. Sí, el sentido de la oportunidad, ¿no? Tal cual. A ver, el gobierno considera, y esto lo tiene en cualquier discusión de economistas dentro del gobierno,
mucho lo que se dice focus, ¿no? Sí, focus el group. focus group. Claro, lo que hacen es estudiar más o menos cómo impacta en la población y cómo la población considera que una medida está bien aplicada o no. Más allá de eso, por ejemplo, el tema de las cuotas. El gobierno dice que el 75% de la población la comprende. Más allá de que la comprenda o no, el tema es lo que significa en el bolsillo. Igual que el tarifazo, más allá de que alguno considere que estaba bien, que había que ordenarlo, que estaba descuajeringado, el tema es el momento de caída fuerte de la economía, de caída fuerte del consumo, y que el tarifazo obviamente eso lo va a profundizar. Tiene que ver también con la economía y con lo que decía Baradel del contexto social, y también con la forma de comunicar que hablábamos antes, porque, bueno, más allá de que cómo llegue o no, también tiene que ver con cómo la gente pueda pagarlo o no. Y bueno, ahí vimos también entonces que a muchos les va a costar pagarlo, aunque apliquen estos tips que decía Aranguren para no gastar más de 300 kilowatts por mes. ¿En la despedida lo tenés, Aranguren? En la despedida, En tu bueno. despedida. A ver, me parece que hay algo. A ver, veremos, vamos a ver. Es el cuarto lavado ya, el cuarto lavado semanal. No va, no. Pero, No va. señor ministro, tengo que lavar, tengo 4 No chicos en va. esta casa, señor ministro, ¿cómo hago? Ya está de lavarropa, ya gastó sus 3 lavados. Ya lo gastó. Ya lo gastó. Voy a esperar hasta la semana que viene. Muy bien. A whatsappearme si te sueltan. A whatsappearme si les gusta la polenta. A WhatsApp no gasta megas. A whatsappearme cuando, dónde y cómo quieras. Hagamos que un verano increíble suceda con WhatsApp ilimitado sin gastar tus datos. Buenas noches, grupo. Personal, hagamos que todo suceda. ¿Sabes qué, ma? Voy a cambiar tu vida. Voy a cambiar tu cuerpo. Cómo te ves a vos misma. Te voy a hacer pensar en esas pequeñas cosas que nunca notaste, para hacerte descubrir el mundo otra vez. Te voy a llenar de dudas para que estés más